Bueno, listo. Arrancamos con la clase entonces también. Primero, antes que nada, no tendría que haber quedado aquí. Ya hemos visto todo el tema 1 y todo el tema 2. Puse un aviso en la página, pero la página no está muy concurrida últimamente. Tienen la encuesta, les juro, les contrajuro que es anónima, en serio, y que si hay alguna forma que no sea anónima, yo ni la he investigado. Pero llenen la encuesta, me va a servir de mucho. Total, esa encuesta la pueden ir llenando de aparte, o sea, no tiene limitaciones, llegan 2 temas hoy, la semana que viene llenan otro y así. Así que llenen la encuesta, por favor. Con los 2 temas ya dados, nosotros ya sabemos todo lo relativo a la tasación de la tierra urbana siempre. Cuando lleguemos a tasaciones rurales vamos a ver otras cosas. Pero en lo que respecta a tierra urbana ya hemos visto prácticamente la totalidad o la totalidad de los temas que hay en el programa. En alguna bibliografía pueden encontrarse con más cosas, pero lo básico, lo que queremos que se aprenda en esta cátedra ya está dado. Así que a partir de hoy vamos a empezar a ver tasación de edificios y mejoras. Nosotros lo habíamos visto cuando empezamos en la primera clase, yo decía, el proceso que vamos a utilizar para tasar una propiedad inmueble completa es tasar el terreno por un lado, las mejoras por otro lado, y después de la suma de las 2 cosas, más alguna corrección que ya vamos a ver que podemos llegar a realizar, vamos a tener el valor del conjunto, del total de la propiedad. Bien, ya aprendimos a tasar la tierra. Lo que tendríamos que hacer ahora es empezar a tasar, aprender a tasar las construcciones o las mejoras edilicias que pudiera existir en una propiedad. Para tasarlas nosotros vamos a seguir, hay varios métodos, ya vamos a ver bien cuál, pero vamos a seguir básicamente una estructura como lo que les voy a escribir ahora. Determinamos, en primer lugar, cuánto costaría hacer el edificio a nuevo hoy, el que estamos tasando. Eso se llama valor físico de reposición a nuevo. Es importante que tengan en claro estos conceptos: valor físico, reposición a nuevo, valor actual, depreciación, porque las encuestas no han llenado, los foros no han contestado ni uno, las actividades solo 4 la han activado, pero estoy seguro que los cuestionarios con las preguntas lo han visto todo, eso seguro. Bien, hay muchas preguntas donde estos temas empiezan a una palabrita que cambio en las respuestas les va a costar la cabeza seguramente. Entonces tengamos en claro esto. Determinar cuánto vale, cuánto cuesta hacer hoy a nuevo un edificio determinado se llama valor físico de reposición a nuevo. Como seguramente nosotros vamos a tasar un edificio que ya no es nuevo, no está recién hecho, sino que tiene una determinada antigüedad y un determinado estado de conservación, el proceso siguiente que nosotros vamos a hacer es calcular esa depreciación que se debe fundamentalmente al transcurso del tiempo y al estado de conservación que se le ha dado a ese bien, para determinar el valor actual. O sea, que el valor físico reposición a nuevo, aplicando un proceso, un método de depreciación, vamos nosotros a calcular el valor actual. Y ese es el valor que le vamos a agregar al terreno, porque nosotros tenemos que tasar ese inmueble hoy, no cuando fue recién construido. Pero el primer camino que vamos a seguir es determinar el valor actual. Otro método completamente distinto, que también lo vamos a ver, pero que es bastante más complicado de aplicar, sería directamente calcular el valor de una construcción en función de un método comparativo. Pero se hace difícil. Nosotros habíamos visto cuando usamos las planillas de tasación de la tierra para tasar un terreno, habíamos visto que las cosas eran más o menos comparables,
que las cosas eran más o menos semejantes, y después con un proceso de homogenización nosotros íbamos aplicando algunos coeficientes que me lo iban acomodando un poquitito, pero partíamos de la base de que todo era comparable, y dos construcciones no son comparables prácticamente nunca, muy pocas veces. Aún en las casas de barrio, casas que nacieron absolutamente iguales, a muy poco de andar, ya probablemente en el primer año ya empiezan a ser todas distintas porque hicieron distintas remodelaciones, porque hicieron distinto grado de inversión en la casa, porque el uso, el estado de conservación va a ser distinto, unos la van a cuidar más, otros la van a cuidar menos, entonces este método comparativo se hace bastante complicado. Hay un método comparativo, ya lo vamos a ver, pero lo que a mí más me gusta, no sé si es lo más aconsejable, después ustedes verán qué es lo que terminan haciendo en su vida profesional. A mí me gusta valor físico de reposición a nuevo, depreciación, valor actual. Ese es el proceso que yo más utilizo. De la misma manera que nosotros usamos o encaramos todo el estudio de la tasación de la tierra libre de mejoras, ¿se acuerdan? Lo primero que habíamos visto antes de empezar a ver coeficientes y planillas y todos los métodos, lo primero que tratamos de aprender fue qué cosas son las que le dan mayor o menor valor a la tierra, porque a partir de eso, de conocer bien cuáles eran los factores que le daban valor, nosotros estábamos en condiciones de aplicar coeficientes o no. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver en primera instancia, muy rápido, porque son muy obvios, tal vez más obvios que en la tierra, cuáles son las cosas que le dan valor a una determinada construcción. Vamos a ver dos factores, los intrínsecos y los funcionales. Y bueno, vamos a hablar un rato de eso, pero les anticipo, al igual que cuando hablábamos de terreno, no van a aprender nada nuevo. Si nos pusiésemos aquí a ver cuáles le parecen a ustedes que son las cosas que le dan valor a una construcción, ya las saben. En algún lugar de su cabeza está. Lo que vamos a tratar es de recordarlas, refrescarlas y estructurarlas. Nada más. La primera de ellas, dentro de las características intrínsecas de una construcción, es la calidad del material. Corríjanme, o en los apuntes dice calidad fiscal. Sí. Ahora por lo que dice 6 meses estos apuntes. Es calidad de materiales, no calidad fiscal. No sé por qué quedó ahí. Ya lo voy a corregir, porque ya estoy impreso, no van a poner nuevo. Calidad de materiales. Calidad fiscal. ¿De dónde quedó pegado eso? Indudablemente que una casa que está construida de manera muy estándar, con materiales muy económicos, va a tener un valor completamente distinto a esa misma casa si está construida con materiales mucho más caros y mucho más importantes. Y ya no hablemos de más caro o más barato, sino sensiblemente distintos, porque este edificio funciona perfectamente bien como edificio para universidad, y yo tenía dos caminos acá para cerrar estas aulas: o hacía muro de mampostería o hacía muro de Durlock, como dicen acá. Los costos son completamente distintos. Entonces, una misma superficie cubierta, pero con calidad de materiales distintos o con empleo de materiales distintos, hace que la superficie que está abajo tenga un valor distinto. Está claro, esto es elemental, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, es el punto que sigue, los detalles de terminación. Yo lo puedo pintar de una manera, lo puedo pintar de otra, lo puedo empapelar, puedo hacer lo que quiera. Y convengamos que ustedes ya saben, hay muchos tipos de revestir un muro o un piso, muchos materiales distintos. Bien, empleo un material o empleo otro material, voy a tener un costo distinto.
Entonces, los detalles de terminación, conjuntamente con los materiales con los que ha sido construido, no están modificando el valor de esa construcción. No tan clarito como los dos puntos anteriores, aparece dimensión superficial. La dimensión superficial también va a incidir en el valor unitario. ¿Qué pasaba cuando un lote era muy grande? ¿Qué pasaba? Despierta. Muy grande, pero ¿cómo? Un lote de mucha extensión. Difícil de vender. Sí. Se complicaba construir. Disminuía el valor unitario. Disminuía el valor. Claramente que termina siendo más caro que uno chico, pero no en la misma proporción, porque el coeficiente de frente y fondo estaba ajustando eso. Bueno, lo mismo pasa con una construcción determinada. La dimensión superficial va a ser que los costos tiendan a disminuir en valor unitario. No es lo mismo en valor unitario construir un living de 5x5 que uno de 25x25. En algunas cosas puede ser más caro, en otras puede ser más económico. No es lo mismo construir una vivienda unifamiliar de 50 metros cuadrados que otra de 250 metros cuadrados. Esa magnitud superficial, esa mayor o menor cantidad de superficie, también va a estar influyendo directamente sobre el valor. Hay coeficientes que miden estas características. Y también como consecuencia, al igual que en la tierra libre mejora, de una consecuencia natural de la ley de la oferta y la demanda. Al ser muy grande y muy cara, al ser muy cara, hay mucha menos cantidad de gente dispuesta a comprarla, en consecuencia el valor unitario tiende a disminuir. Esto pasa en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la economía. ¿Cuál es la parte más cara de una construcción? La dominación. Sí. ¿Cuáles son los locales más caros de una construcción? Esta es la pregunta correcta. ¿Cuáles son los locales más caros? Los locales sanitarios, la cocina y el baño, porque llevan un determinado nivel de servicios adentro, que no lo tiene el resto de la casa. Entonces, el cuarto punto, si no me equivoco, es la densidad de locales sanitarios. Esto también está influyendo directamente sobre el valor de una construcción. Está incidiendo sobre el valor unitario de una construcción. ¿Qué es más barato de construir? Un edificio de oficinas que tiene un piso por baño y ninguna cocina, que un hotel que tiene un baño muy bien instalado, probablemente si el hotel es más o menos bueno, cada 15 o 20 metros cuadrados. El hotel es más caro. Entonces, esa densidad de locales sanitarios está influyendo también altamente sobre el valor de la construcción. La cantidad de plantas es otro factor que también está haciendo al valor de una construcción. Si yo voy a hacer, en valor unitario, siempre piénsenlo en valor unitario. Si yo voy a hacer una casa de una planta de 100 metros cubiertos, ¿qué voy a hacer? Columnita de 20 por 20, de 25 por 25, 30 por 30, no sé cómo está el código ahora. Cuando empecé la materia con 20 por 20 sobraba, creo que ahora ya no es tan así, creo. Y si voy a hacer esa misma construcción, esa misma casita, la voy a hacer en un piso 15, imagínense las columnas que tengo que hacer cuando estén en el tercer subsuelo. No van a ser columnas de 20 por 20, van a ser columnas de 1,5 metros por 1,5 metros. Entonces, la cantidad de plantas en cierta medida también está influyendo sobre
valor ¿de qué? Sobre el valor de la construcción. Sobre el valor de la construcción. La construcción es más cara porque es un edificio de más de una planta. Porque es un edificio de 50 plantas. La construcción es más cara. Al mismo tiempo, también, por otro lado, me está bajando un poquito el valor de la tierra. Porque en un terreno de 200 metros cuadrados, una vivienda de 100, y en un terreno de 500 metros cuadrados, un edificio de 5.000 metros cuadrados. Entonces, indudablemente que el valor de la tierra se reparte más entre todas las unidades. Es un efecto un poquito más complicadito que está haciendo. En lo que respecta al valor de la construcción, la cantidad de plantas directamente está afectando el valor de esa construcción. Y acabo de descubrir otro error más. ¿De dónde han sacado esto? El punto 6, edad y trabajo, dicen los apuntes. Sí. Edad y estado de conservación. No sé qué hago. He sido víctima de un sabotaje. Edad y trabajo, no, edad y estado de conservación. De todas maneras, para los futuros alumnos que puedan bajar los apuntes, voy a tratar de corregirlo este mismo fin de semana. Bien, la edad y el estado de conservación son... ¿Molesta mucho la luz en la filmación? ¿Eh? Porque se siente tan lindo el aire acá. La edad y el estado de conservación son elementos evidentes que hacen al valor de una mejora. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una casa con 80 años de antigüedad o una casa con 5 meses de antigüedad? Hay igualdad de servicios, hay igualdad de superficie, igualdad de distribución de ambiente. Solitos, me van a decir la casa nueva, seguramente. Y esto es para todos los órdenes de la vida. Sacando el vino probablemente que hasta cierto punto, cuanto más viejo mejor, hasta cierto punto tampoco se crean un vino de 200 años rico, ¿no? Para todo, cuando es nuevo es mejor que cuando es viejo. Inclusive con nosotros mismos va a pasar eso. Y el estado de conservación también. El estado de conservación también. Es lo primero que van a mirar ustedes. Está bien conservada, está mal conservada, chicos, plantéenselo en un auto. Tengo 2 autos para comprar del mismo modelo, la misma marca, el mismo modelo, el mismo modelo, ya lo dije. Uno está bien conservado y el otro no está bien conservado. Y ustedes van a inclinar por el que está bien conservado, a menos que la diferencia, que lo estamos hablando de una diferencia de precio, entonces. Es más caro, tiene un mejor valor el inmueble que está mejor conservado. Esto es lo que hace las características intrínsecas. Veamos qué pasa con las características funcionales. Lo primero que vamos a considerar cuando hablamos de características funcionales es la calidad funcional de la vivienda, del edificio, de lo que estemos trazando. Si yo vendo este edificio, el de la universidad, y lo vendo para hotel, para que se ponga un hotel ahí, y va a ser bastante poco funcional, porque tenemos un hotel de bastante mala muerte, con un baño comunitario por piso. Claro, independientemente de la calidad de los materiales que se pudieran haber utilizado aquí, funcionalmente esto no anda. Yo puedo hacer, perfectamente podría hacer una casa tipo chorizo. ¿Conoce cómo son las casas? ¿A qué se le llama una casa tipo chorizo? Las antiguas construcciones donde había una galería, terrenos angostos y muy profundos,
una galería y todas las habitaciones saliendo a esa galería, que además eran las únicas ventilaciones que ellos tenían. Ese sistema constructivo estuvo muy de moda, muy usado hasta los años 50, y después por una cuestión de comodidad, de moda, porque cambiaron los conceptos arquitectónicos y la construcción ya se dejó de hacer. Porque nadie hoy estaría lo suficientemente cuerdo como para hacerse una casa de esa naturaleza, sacando que tenga un terreno que sea de 5 por 50, y evidentemente pero voy a tratar de sacarle todas las cosas malas que tenía la casa tipo chorizo, le voy a hacer ventilación de alguna manera. Yo hoy podría construir a nuevo una casa de esa, y después cuando me pongo la venta en el mercado no se lo voy a vender a nadie. ¿Por qué? Porque la calidad funcional no está trabajando. Ustedes tal vez no lo hayan pensado porque no lo han pensado, o porque no se han casado todavía, qué sé yo, no sé. Pero se sorprenderían saber una casa que no tenga cochera hoy es impensable prácticamente, porque no tenga un espacio, por lo menos que no tenga el techito, pero que tenga el espacio donde yo pueda meter el auto dentro de mi casa. Impensable. Y sin embargo hace 50 años atrás era habitual, era de todos los días. No todo el mundo tenía auto en la familia hace 50 años atrás. Se podía dejar afuera. Y se podía dejar afuera, sí, es verdad. Después, con el tiempo, hoy lo van a notar en el mercado, una propiedad que no tenga cochera doble ya pierde valor, porque hoy, como mínimo, en todas las familias hay 2 vehículos. Es más, hoy seguramente cada integrante de la familia mayor de 18 años ya tiene un vehículo y no quiere dejarlo afuera, porque no se puede dejar afuera ahora. Entonces los conceptos van a ir cambiando con el tiempo, y esos conceptos es lo que mide la calidad funcional. Las dimensiones de los ambientes también influyen sobre el valor de la propiedad, sobre el valor de la construcción. Es más caro hacer un ambiente más grande que uno más chico, pero no en valor unitario. El costo de la construcción crece proporcionalmente al valor del metro cuadrado hasta un cierto punto. A partir de ahí ya no es un crecimiento tan lineal, sino que comienza a formarse una curva de tipo asintótica, fundamentalmente porque, por una cuestión de economía de escala. Voy a hacer una casa muy grande, voy a comprar mucho material, voy a obtener mejores precios por comprar en cantidad. Esto lo veíamos al principio de la materia. Esa es una modificación en el valor por una cuestión de economía de escala, pero además, y atándolo con el punto anterior, un local determinado con una dimensión inadecuada ya empieza a tener también un problema de carácter funcional. ¿De qué me sirve hacer un dormitorio de 15 por 15? No tiene sentido. ¿De qué me sirve hacer un baño de 7 por 7? A menos que vaya a poner sauna y masaje, aire acondicionado y dirección hidráulica, no sé qué más. No tiene sentido hacer un baño tan grande. Y todos estos conceptos nosotros lo estamos viendo en la práctica. No sé ustedes, porque a lo mejor nunca prestaron atención a estas cosas, pero las casas viejas tienen baños mucho más grandes que la moderna. Y sacando que se te ocurra hacer un baño de 1 metro por 1,30, como a mí, por ejemplo, y que es realmente incómodo, caramba. Después no edito las cosas, pero si lo escucha la bruja me va a pegar. Ahora sí lo tengo que editar porque... Sí, hay movimiento. No me pega nunca la bruja, es mezquina. Sacando que hagas un baño muy chico, ¿qué sentido tiene tener un baño muy grande? No tiene ningún sentido, no tiene lógica
Entonces caemos en lo anterior, pierde calidad funcional, y así con cada uno de los ambientes. Todo ese espacio lo puedo aprovechar en otras cosas, y voy mejorando funcionalmente la construcción. La diferenciación de funciones también es un factor de carácter funcional. Un edificio que no tenga correctamente desde un criterio de moda, ¿no es cierto? Y esto es muy, como les diría, muy voluble, muy cambiante. Lo que hoy creemos que está bien, mañana a lo mejor, como la casa tipo chorizo. A nadie se le ocurrió pensar que estaba mal construida la casa tipo chorizo. Sin embargo, los conceptos cambiaron, las modas cambiaron y hoy nadie la haría. Bueno, si vos para entrar a un dormitorio tenés que pasar primero por la cocina y ya está, no es funcional. La idea es que puedas evitar el paso de la cocina para entrar al dormitorio, que no tengas un dormitorio que salga directamente a un living, que es una zona de recepción, porque te levantás en la mañana despeinado y con malas dientes, te ven todas las visitas que te están aplaudiendo cuando salís, ¿no? Hay un concepto de calidad funcional que no se está cumpliendo en este caso también. Indudablemente que la ubicación del edificio también es algo que le va a dar mayor o menor valor a una construcción. Si el edificio está correctamente ubicado, va a aprovechar integralmente todas las oportunidades inmobiliarias que tenga. Si no está correctamente ubicado, va a desperdiciar muchas de esas características que tiene el mercado inmobiliario. Una casa a todo lujo adentro de un basural, y las hay, y yo la he visto. Indudablemente que el tipo se gastó un montón de plata en construir su casa de lujo, pero nadie la va a querer comprar porque está atrás de una montaña de 7 metros de basura. Yo lo he visto eso. Dicen los que saben que los basurales dejan mucha plata, y se notaba en este caso. El tipo había hecho una casa muy linda en una zona terriblemente mala, da miedo meterse. Yo estoy hablando de hace 25 años atrás, imagínense ahora. Una casa no muy buena, ubicado en una zona muy buena, y a lo mejor si la casa si se disfraza lo suficientemente bien la casa, pueda tener una plusvalía por la zona en la que está ubicada, pero tampoco si no la puedes disfrazar, y la casa no va a valer más porque está ubicado en el mejor barrio de la provincia. Por el contrario, va a hacer que disminuya el valor de las propiedades vecinas, ¿no? Entonces, la ubicación del edificio es importante. Si estamos hablando de un edificio de propio horizontal, si ese edificio tiene vista a una plaza, si está frente a un boulevard, en fin, si está frente a una zona peatonal, tienen distintas condiciones, distintas características, que es lo que mide esta ubicación del edificio. Y así como hablamos de ubicación del edificio, también tenemos que hablar de la ubicación en altura, la ubicación en altura. Yo diría, no está en los apuntes, yo diría ubicación en altura y ubicación en planta. Después vamos a ver un coeficiente por altura y uno por planta. Una cosa es una unidad de un departamento que tenga vista a la calle, otra que tenga vista al contrafrente y otra que tenga vista nada más que un tubo de aire y luz. Eso es ubicación en planta. Y no vale lo mismo, aunque tengan la misma superficie y las mismas comodidades. No vale lo mismo. Uno mira a la calle, es más bonito, el otro mira al centro de la manzana, puede ser bonito, puede no ser bonito, y la otra mira a un tubo de aire y luz. No, ese no es bonito. La ubicación en altura, indudablemente, si la superficie cubierta está en la planta baja y estamos en la calle de San Martín y peatonal,
indudablemente la planta baja va a ser la más cara de todas, ¿no es cierto? Y a medida que voy a ir subiendo en altura, algo va a pasar con el valor. No es lo mismo que en el primero, que en el segundo, que en el tercero, que en el 15º piso. Hay varios criterios respecto a esto, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos por método comparativo y veamos los coeficientes que usamos por método comparativo. Vamos a ver varios criterios. Algunos dicen que cuanto más alto mejor, otros dicen que cuanto más alto peor, y otros dicen que hasta el tercer piso mejor y a partir del tercer piso para arriba empieza a disminuir. Ya vamos a ver todos esos criterios. Después ustedes toman el que más les parezca razonable a cada uno. Y bien, por último los apuntes, orientación geográfica. Orientación geográfica, sí. Eviten los edificios o las construcciones que tengan vista o muchas ventanas o iluminación o ventilación del sur, por ejemplo, en este sector de la provincia, por lo menos. No sé si en Buenos Aires, pero no, siempre, en este país las lluvias son, generalmente siempre, la lluvia, los temporales de frío siempre vienen del sur. ¿Y el sol? Claro, y el sol. Entonces, una construcción que tenga mucha ventana al sur, que tenga mucha pared al sur y que tenga mucha ventilación al sur, y va a ser oscura, va a ser fría, va a ser húmeda, va a tener problemas importantes. Si la construcción, en cambio, desarrolla todas esas cosas mirando al norte, se supone que va a tener la mejor ubicación. Y así con cada una de las cosas. Esas cosas, y no lo digo yo, porque hay dos que se van a reír, lo dice el manual de tasaciones de Alto Valor. Esas cosas, esos pequeños detalles que solo las esposas se fijan cuando uno va a adquirir una propiedad. No, que la alacena está muy alta, que la ventana esta, que va a ser la habitación del nene, mira al sur y se nos va a resfriar muy seguido. Bien, eso lo dice, no lo digo yo, lo dijo hace muchos años antes de entregar el equipo, don Dante Guerrero en su manual de tasación. Bien, todos esos detallitos son los que están haciendo o definiendo la calidad de una construcción. Y dentro de una misma parcela que esté ubicada la construcción adelante o atrás, ¿eso también puede ir? Sí, teóricamente sí. O sea, va a haber una construcción que va a tener un mejor valor que la otra. Lo que pasa es que en una misma parcela va a terminar tasando el conjunto, pero sí, alguna corrección hará. Alguna corrección. De todas maneras, yo no sé hoy qué tan fino está el mercado para medir todas estas cosas. Así como cuando hablamos de la tasación del terreno, le pedía prudencia en la utilización de los coeficientes, no quería encontrarme con un coeficiente 1,5 porque algo raro me estaba diciendo eso. Bien, con mucho más cuidado aquí. No vas a dejar de comprar un departamento porque está en el tercer piso y a vos te gusta más el segundo. Pero nunca estamos midiendo lo que vos querés hacer, sino lo que el conjunto de la sociedad quiere hacer. Bueno, se supone que debe haber una ubicación ideal, ya vamos a ver cuál es, y que la mayoría de la gente quisiera más esa clase de ubicación. Pero no sé si hoy el mercado hoy está diferenciando tan claramente. Sí, en el caso tiene vista a la calle, tiene vista al fondo, tiene vista a un tubo de luz, ahí seguro. Pero en respecto a la ubicación en altura, la ubicación geográfica, no sé, un departamento muy oscuro, vos lo vas a visitar el departamento, y si lo viste muy oscuro ya es una de las contras que encontrás. Entonces, en cierta medida sí está incluyendo todo esto. Bueno, esto hasta aquí es todo lo que podemos decir de las características, de cuáles son los elementos que le dan mayor o menor valor a las propiedades. Así que en función de esto nosotros vamos a empezar a elaborar a lo largo de todo lo que resta de este tema
distintas teorías respecto a los coeficientes y qué es lo que vamos a medir. Pero es importante que ustedes tengan este concepto, ya lo tengan claro, porque todo lo que hagamos de aquí en más va a estar regulado por estas características que nosotros vamos a ubicar. Lo que quiero que veamos ahora son los métodos más conocidos para la determinación del valor físico de reposición a nuevo. Valor físico reposición a nuevo. ¿Qué quería decir eso? Alguien de ustedes que me lo diga, por favor. Determinar cuándo cuesta hacer la discusión a nuevo. Eso es el valor físico de reposición a nuevo. Me acordé que quería decir algo cuando estaba hablando hace 15 minutos que no lo dije, que tenía que ver con este tema y es uno de los videos que están en la página que quería que vieran. Cuando les hablaba, perdón, vamos a rebobinar un poco, después si lo editan y lo ponen en orden mejor. ¿Se acuerdan que les decía que cuando una casa no tenía cochera doble tenía un valor distinto que otro? Bueno, los contados con los dedos de una mano, y me sobra uno, que han participado en las actividades, han participado tan solo en la primera, en la de valor y precio, y después viene un grupo de videitos muy interesantes que tendrían que haber visto. Uno era el principio del mayor y mejor uso, sí, creo que era ese, donde el peruano que está dando la charla termina con un ejemplo muy interesante. Un tipo que quiso ponerle una pileta a la casa la pileta no le sirvió nunca para nada, le encareció el costo de mantenimiento y lo peor de todo, le sacó la cochera doble que tenía porque utilizó parte de ese espacio donde antes guardaba el auto, terminó oliéndose de la casa o demoliendo la pileta porque evidentemente había perjudicado el valor de la propiedad metiéndole una mejora inadecuada. Entonces me acordaba cuando estaba hablando de eso y ahora no sé por qué me vino de nuevo. Véanlo. Cortar, por favor. Bien, retomemos la seriedad. Método para la determinación del valor físico de reposición a nuevo. Habíamos dicho que esto es en criollo, esto es saber cuánto cuesta hacer este edificio hoy. Bien, vamos a hablar de 5 métodos. En la bibliografía, cualquiera que ustedes pudiesen analizar o que llegaran a sus manos, se van a encontrar con 250 métodos distintos. Todos son buenos, todos son válidos. Algunos de los que se encuentran por ahí van a ser alguna combinación más o menos de lo que hemos visto aquí. Básicamente yo he preparado de acá los 5 que más me interesaron, los 5 más prácticos. Eso no quiere decir que no haya más. Con que se sepan estos 5 a mí me van a dejar más o menos contento. El primer método que hay para calcular el valor de una construcción, el más exacto, el más preciso, en el que no le vamos a escapar nunca, se llama método de cómputo y presupuesto. Cualquiera que sea técnico, especialmente maestro mayor de obra, alguna de sus variantes, conocerá ampliamente este método y es calcular cuánto material se utilizó, qué mano de obra, cuánto clavo, cuánto cemento, cuánto ladrillo, todos los elementos que componen una determinada construcción. Sabiendo el valor de cada uno de esos elementos y la cantidad que se utilizó, es muy sencillo hacer un cómputo de todos los materiales utilizados y un presupuesto de cuánto saldría a hacer esa obra a nuevo. Este es el método de cómputo de presupuesto y es el más exacto de todos. ¿Qué contras tiene? La primer contra fundamental es que si yo vengo a tasar esta propiedad ahora y voy a tener que venir con un pico chiquitito para no hacer mucho daño y empezar a picar las paredes para saber de qué son estas paredes y si los perfiles que tiene adentro son de 6 milímetros, de 2 milímetros, de 3 milímetros, cosas que no veo.
Tendrías que explicar la columna para saber qué hierro fueron el que utilizaron ahí. O en su defecto, si no quiero hacer todo eso, conseguirme de alguna manera los planos con los que fue construido la propiedad. Pero eso es muy difícil de conseguir. Y si me consiguiera los planos, tendría que ponerme a calcular para cada caso, para cada tasación que yo haga, cuánto material utilizar. Un cómputo y un presupuesto de una vivienda, de un edificio, es algo bastante laborioso, lleva mucho tiempo. Entonces, es el más preciso de todo, pero no lo vamos a usar fundamentalmente porque nos llevaría mucho tiempo y nos llevaría a veces a tener que suponer o tratar de averiguar cosas que no aportarían nada, en definitiva, a la mayor o menor calidad con la que pudiésemos estar trabajando. Por otra parte, reconozcámoslo, somos estudiantes, somos ingenieros agrimensores, o sea, nuestra especialidad no es la construcción de edificios. Tenemos una materia que es el método de la construcción, más o menos lo dominamos, pero cuando lleguemos a una construcción media complicadita y ahí se nos acabaron la baraja, ya no tenemos de dónde sacar información, entonces lo harían en algunas construcciones muy particulares, lo harían bastante complicado, a lo mejor no tendríamos el nivel de conocimiento suficiente para aplicar este método de cómputo presupuesto. Entonces, por todo esto que he dicho, por la complicación, por el tiempo, el trabajo que lleva a confeccionarlo, vamos a empezar a utilizar otros métodos. El método que sigue se llama equivalencia de costos dominantes. Este es un interesantísimo método, muy interesante, con un concepto brillante para la época en la que fue hecha. Un método que propuso el ingeniero Chandías en el año, cerca del año 1950, donde él elaboró la siguiente teoría: se puede representar el valor de la construcción en función de 3 o 4 o 5 o una X cantidad determinada de elementos de materiales de la construcción, elementos dominantes, elementos muy utilizados en la construcción. Esto quiere decir que yo puedo representar el valor de la construcción como el equivalente al costo de tantas bolsas de cemento, más tanto kilo de hierro, más tanta mano de obra, por ejemplo. Y esa equivalencia a costo dominante a mí me va a servir permanentemente para calcular el valor de un edificio. Y eso es lo que hacemos. De alguna manera nosotros conocemos, seguramente por alguien que alguna vez hizo un método de cómputo de presupuesto. Alguien que alguna vez hizo un método de cómputo de presupuesto, sabemos cuánto vale el costo de la construcción. Vale hoy, no sé, 7.000 pesos por metro cuadrado. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es buscar una equivalencia, una combinación del costo de 3, 4 o 15 elementos de la construcción para que nos dé 7.000 pesos. Y esa la voy a ir usando todos los días. Chandías, lo que hizo en su obra ya por el año 1950, les aclaro más, Chandías era puntano, era de San Luis, donde en el año 1950 tenían un sistema constructivo bastante diferente al resto del país. Pero Chandías la empezó en función del equivalente al costo de, no lo tengo acá, ustedes creo que lo tienen en los apuntes, 58,78 bolsas de cemento más 102 kilos de hierro de no sé qué cosa más no sé cuántas horas de jornal del peón arbañil. Eso fue lo que estableció Chandías en San Luis en 1950. Ustedes van a utilizar esa equivalencia de costos dominantes en la práctica, la van a calcular y ustedes van a ver, le va a dar cualquier cosa, nada que ver con el valor de la construcción hoy.
¿Para qué le hago estudiar entonces el método este de equivalencia del costo dominante y no sirve para un pepino? Y no sirve para un pepino, porque estaba hecha en 1950, los sistemas constructivos cambiaron sensiblemente, la equivalencia, los costos dominantes ya a lo mejor no son los mismos. Y además estaba hecha en San Luis, es distinto a Mendoza, es distinto a La Rioja y es distinto a Buenos Aires. Pero el concepto de esto es lo que vale. Entonces, ustedes van a sacar la cuenta con la fórmula extendida, tal cual está. Se van a dar cuenta, no sirve para nada. Y se van a sacar una equivalencia de costos dominantes ustedes. Bueno, la vamos a hacer nosotros. Yo sé cuánto vale el valor del metro cuadrado nuevo para una vivienda de pim pam, pum, características. Vale 7.000 pesos por metro cuadrado. Bueno, a ver, que tres materiales que yo considere realmente importantes me van a dar, la suma de esas cosas me van a dar 7.000 pesos por metro cuadrado. Esa es la equivalencia que van a hacer ustedes. Y eso es lo que sirve. Porque esa equivalencia, en tanto no cambie cuál es el costo dominante. A ver, el cemento sin duda va a estar, porque siempre, creo yo, hasta que no cambie demasiado los sistemas constructivos, el cemento va a ser uno de los elementos más importantes de una construcción. Entonces el cemento tendría que estar. A lo mejor dentro de 50 años dicen que el cemento no sirve y que pegarlo con plasticola es muy bueno. Ahí lo reemplazaremos por el costo de la plasticola. Pero mientras no me cambie eso, esa equivalencia me va a funcionar durante mucho tiempo. Una de las preguntas con la que más caen ustedes en los parciales, hay una de las preguntas de los parciales, ¿se puede? La pregunta es: ¿una de estas afirmaciones es correcta? Indique cuál. Y le largo 4 que tienen un error muy difícil, muy escondido. Y una donde dice: se puede representar el valor de reposición a nuevo en función del costo de los productos de la canasta básica. Es una pregunta, búsquenla, está en el cuestionario. Lo primero que hacen ustedes es decir: esta está mal, y empiezan a buscar en las otras. Las otras todas tienen una trampita. La respuesta correcta es: se puede, sí se puede. Yo puedo hoy decir, a ver, ¿qué tres cosas? ¿Todavía existen los chicles bazooka? Sí. Bien. ¿Cuántos chicles bazooka más cuánto Coca-Cola de medio litro más cuántos kilos de cebolla? ¿Qué combinación busco para que estas tres cosas me den 7.000 pesos? Una va a haber 700 chicles bazooka más 35 kilos de cebolla más, ¿qué otra cosa dije? Más tantas botellas de Coca-Cola me dan 7.000 pesos. Y yo, a través de los chicles, la Coca-Cola y la cebolla, determiné el valor de la construcción. Lo representé, son 7.000 pesos, que lo reparto de esa forma. Está perfecto, sí lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema de esto? Y seguramente la semana que viene la Coca-Cola aumentó el precio y la Coca-Cola no tenía ninguna relación con la construcción. Y esa equivalencia que yo hice hoy, la semana que viene no va a salir para nada. O cayó una helada tardía, no sé si la cebolla le afecta la helada, bueno, no importa. Se pudrió la cosecha de cebolla, ahora un kilo de cebolla que antes salía 3 pesos, ahora sale 150 pesos. Me fue la equivalencia, al diablo, no me sirve más. Ese es el riesgo que corro, pero que se puede, se puede. ¿Entienden el concepto? Lo puedo representar en función de lo que quiero. Mejor que tenga una relación determinada con el material de la construcción, con cosas que tengan que ver con la construcción. Porque si no, esa equivalencia costo dominante es muy probable que dure poco tiempo. Y yo tenga que estar buscando otra equivalencia después. Yo, mucho antes de armar las normas provinciales de tasación, mucho antes de que se creara el CEBI, yo ya había desarrollado una equivalencia de costos dominantes, que es la que está en las normas provinciales de tasación, y que todavía servía, y de esto le estoy hablando de hace más de 15 años, todavía servía de hoy que sigue funcionando. Yo le actualizo el valor, no tiene 3 elementos, tiene como
7, 8 o 10 elementos, son un poco más complicadas las fórmulas. Pero todavía hoy sigue funcionando. La actualizo los valores materiales y me da el valor del metro cuadrado. Acompaña esa variación, no hay problema respecto a eso. Y esa es la única, a ver, ¿cómo lo diría? Es el único dato con el que tengo que tener cuidado, que esa equivalencia esté expresada o responda a las equivalencias más o menos sabidas en la construcción de un edificio. Por supuesto, en esa equivalencia, hace 15 años atrás no consideraba el valor del Durlock, porque eran 3 locos los que construían con Durlock y hacían divisiones internas muy elementales, qué sé yo, un consultorio médico dividía con Durlock las cosas. Chicos, ustedes están usando en un edificio de enfrente, desde el primer piso para arriba todo Durlock, por adentro, por afuera, por todos lados. Y en la calle Pedro Molina y San Martín. Pedro Molina es la de atrás la de atrás de la Casa de Gobierno, ¿cómo se llama? Donde está el Chancón. Peltier y Pedro Molina, un edificio que al frente es todo vidrio y adentro es todo Durlock, más el esqueleto de la columna de hormigón. Entonces, hoy a lo mejor una equivalencia costo-dominante y ya tendría que tener costo, ya tendría que incluir al Durlock como uno de los materiales representativos. En mi equivalencia todavía no está, ahora me estoy dando cuenta de eso. Bien, ¿entendieron cómo es la equivalencia costo-dominante? Bien. Vamos a hablar de otro método de tasaciones, otro método de determinación del valor físico de reposición a nuevo, que se llama por costos unitarios experimentales. Que en realidad, esto es chiste, no lo anoten, es la abreviatura del método de determinación del valor unitario de reposición a nuevo de una construcción a través de la determinación de los costos de los materiales en forma unitaria, uno por uno, de manera experimental. Como era tan largo el nombre, lo resumimos en costos unitarios experimentales. ¿Saben cómo es el método de costos unitarios experimentales? Están filmando, no le peguen al profesor. El método de costos unitarios experimentales es buscar una publicación especialista, buena, seria, que me diga cuánto vale el valor del metro cuadrado. Eso se llama costos unitarios experimentales. No es un método. No es un método. Pero es la forma más común en la que ustedes van a determinar el valor unitario de la construcción. En la medida que la publicación sea confiable, en la medida que esté debidamente actualizada a lo largo del tiempo. ¿Para qué vamos a tomar todo el trabajo de utilizar cualquiera de los otros métodos? A ver, cuesta mucho decirlo para mí. Para mí me cuesta mucho decirlo. Por el suplemento de arquitectura del diario Clarín. Del diario Clarín. Es espectacular. Semana por semana te trae el valor de no sé cuánto andarán ahora, 14, 17 modelos constructivos distintos, analizados material por material. Y cuando está bien, lo hacen para Buenos Aires, no importa porque por lo menos la relación se va a ir manteniendo, yo puedo determinarlo, es excelente, trae valores materiales son 6 hojas de valores materiales, de costo del material y de costo de instalación del material. Trae todo, 17 modelos constructivos distintos, una vivienda unifamiliar, una casa tipo country, un edificio de propiedad horizontal, hasta
un galpón industrial, hasta inclusive la remodelación de una casa chorizo. ¿Cuánto cuesta por metro cuadrado remodelar una casa de tipo chorizo? Y todas las semanas te hace esa publicación. Excelente, ¿no? La revista Vivienda, otra. La revista Vivienda sale una vez por mes y también tiene un sistema muy parecido, nada más que salen 60 páginas de valores de material. Lo que no encuentran ahí no existe directamente, o todavía no se inventó, o no existe, o ya no se hace más, o no se inventó todavía. 60 páginas de valores de material. ¿Para qué? Tengo que salir a buscar otras cosas. Acá en Mendoza, el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Ingenieros, el Consejo Profesional de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos, pues ya estamos todos separados y peleados. Antes, cuando yo era chico, era Consejo Profesional de Ingenieros, de Arquitectos, Agrimensores, Geólogos y Técnicos. Ahora estamos todos separados. También hace una publicación, las universidades hacen publicaciones. Bien, esto es costos unitarios, costos unitarios experimentales. No es gran cosa, no es un gran método, no se ganó el Nobel de tasaciones el que hizo esto, pero en definitiva lo usamos todos. Y vamos a elegir nuestro valor modelo y vamos a comparar lo que estamos tasando con ese valor modelo. Y vamos a corregir las diferencias, las desviaciones que haya respecto a ese modelo. Aquí voy a hacer todo el trabajo de un cómputo de presupuesto. El otro método que hay, ¿está en los apuntes de este método actualización del valor de origen? Bien, porque en mi guía de clase no está. Actualización del valor de origen. Preciosísimo método también es. ¿De qué se trata este método? Sabemos cuánto costó realizar una obra determinada. Caramba. Qué feo, qué feito. Bueno, no importa, sacaré un anexo, no les va a ocupar más de 5 renglones, no se preocupen. Sacaré un anexo para que ustedes impriman y lo agreguen ahí. Pero sí es importante. Es sabiendo cuánto costó construir una determinada obra, actualizarla mediante índices. La construcción, la variación del valor del dólar, la evolución del precio del metro cuadrado de nafta, del kilo de energía eléctrica, qué sé yo. Cualquier índice. Eso es. Y es así de sencillo. No lo vamos a utilizar para construcciones tradicionales. Para eso tengo cualquiera de los métodos anteriores, inclusive el de revisar en una revista. Pero cuando tengo que tasar algo muy raro, como hacer un dique, por ejemplo, ¿cuánto vale el dique hoy? Acá. ¿Cómo hago ahora para...? No me voy con el pico a agujerear el dique para ver cuánto hierro viene adentro, porque voy a ocasionar un problema grave a los regantes de aguas abajo, se van a inundar. Porque lo habíamos el dique. Bueno, sé cuánto se hizo, lo actualizo mediante algoritmos. Si en este país alguna vez en su historia hubiese tenido índices más o menos acordes con la realidad. Hoy, según muchos, no lo tenemos, y más, yo mismo, que soy de un palo, sé que es mentira, no lo tenemos, es mentira lo que publica. Pero hace 50 años era lo mismo, hace 80 años era lo mismo y hace 10 años era lo mismo. Nunca hubo un índice confiable. Y acá no tendríamos los problemas de aplicar un coeficiente de actualización como en terreno, donde buscábamos un índice del mercado inmobiliario. No, acá con una variación del índice de los materiales nos alcanzaría. Pero yo he tenido que hacer alguna tasación de alguna cosa alguna vez, actualizando mediante índices, sí.
que creo, si mal no me equivoco, creo que ustedes también lo van a hacer en la práctica y se van a volver locos. Si utilizan el índice del costo de la construcción nivel general y actualizan 10 años, le va a dar una cosa. Si en vez de nivel general utilizan mano de obra, le va a dar una cosa completamente distinta. Si utilizan el de Mendoza, le va a dar una cosa distinta. Si utilizan el de la capital federal, nada que ver con lo demás. Al final, esta es la idea, esto es lo que quería sembrarles de pánico en la ejecución de ese práctico, que no sé si está todavía, es que ustedes se den cuenta de que van a terminar con 10 valores y no van a tener demasiada noción de cuál de ellos es el que está bien. La actualización, una cosa por índice, es el último recurso que tenemos siempre en evaluaciones, el último. La vamos a usar cuando no haya más remedio, porque si no, no sabemos qué va a pasar. Y creo que si está en la carpeta de trabajos prácticos, creo que ustedes se van a dar cuenta de eso. No estoy seguro que sí. Bueno, y ahora sí, el último método y el más usado por nosotros es lo que se conoce como método de suma de puntos. Y el método de suma de puntos es un bonito método que quien haya ayudado a hacer una mensura ya lo conoce. ¿Qué es la ecuación de una línea recta donde el valor de la construcción C va a ser igual a A más B por X? Esta es la ecuación de una recta. A más BX es la ecuación típica de una recta. A es una constante de la obra gruesa. B es una constante que depende de los detalles de terminación. Y X es la suma de puntos. A ver, este método se basa en el siguiente principio. Más allá o independientemente de si voy a hacer una construcción de lujo o estándar, una construcción determinada, más allá de la categoría final que vaya a tener, la obra gruesa vale siempre lo mismo. Es una constante, está afuera. Es el origen, en realidad esto tendría que empezar por aquí, ¿no es cierto? Este es el origen, desde dónde va a empezar la recta. B, en este caso, es la pendiente, y X es lo que va a definir la recta. Bueno, si yo voy a hacer una casa de lujo, una casa de 150 metros cuadrados de lujo, o voy a hacer una casa estándar de 150 metros cuadrados, no voy a hacer ni las columnas más grandes, ni los cimientos más profundos, ni le voy a poner barras de oro en vez de platino, en vez de hierro, ni le voy a poner acero más grueso del que realmente necesita, porque voy a hacer una construcción de lujo. El valor, el esqueleto va a ser el mismo independientemente del grado de terminación que vaya a tener la propiedad. Y esto es lo que me expresa esta ecuación. Esto es A, esto que estoy viendo es la constante A. La constante B es la que me va a decir cuánto más o cuánto menos va a crecer esa construcción a medida que vaya adquiriendo más puntos. Y más puntos implica mejores detalles de terminación. Así, una vivienda estándar va a andar por los 70 puntos, una vivienda de lujo va a andar por los 120 puntos. Y ahora sí, toda
la inversión que yo voy a hacer para hacer esa vivienda de gran categoría la voy a meter en los detalles de terminación. Ahora sí le voy a meter canilla bañada, grifería bañada en oro probablemente, le voy a meter todo lo más caro que pueda, porque la voy a hacer de gran categoría, que son los detalles que no van a tener las otras. Entonces, de esta manera nosotros podemos expresar perfectamente el valor de la construcción. ¿Y qué es lo que me da a mí X, la suma de puntos? ¿De dónde saco yo la suma de puntos? Pero ¿a qué se refiere suma de Una tabla. ¿De dónde saco el valor de X? El valor de A es una constante que depende de la obra gruesa. El valor de B depende de los detalles de terminación. Bien, de la categorización. Bien, ya estamos hablando en Mendoza. De la categorización. Lleno una planilla, yo digo, el frente tiene tal valor, los techos tienen tal valor, la carpintería que use va a ser esta o esta, y voy a tener un puntaje para cada una de las cosas, los baños, todos los detalles de terminación los voy a agrupar de alguna manera, y cada posibilidad que tenga va a tener un puntaje distinto. Hay unas tablitas que ustedes van a usar probablemente en la práctica, que están sacadas del manual de tasaciones de Dante Guerrero, y si no, por eso les decía, cualquiera que haya ayudado a hacer una mensura ya lo conoce, a este método suma de puntos, porque esto es lo que hacen ustedes cuando hacen una mensura. Cuando llenan un formulario de categorización de mejoras, me están dando a mí esto. Yo en catastro tengo A y B, y ustedes me están dando los puntajes de esa mejora. Entonces, así llego yo a la tasación de esa mejora, porque ustedes con el llenado del BIC me están dando ese puntaje. El BIC es uno de los elementos que utilizamos para la determinación del puntaje de la construcción. Es muy práctico de usar este método, porque conocemos A, conocemos B, ya con el cómo hay una formulita. Y lo único que tenemos que hacer para determinar el valor es ir a la propiedad y llenar el formulario, el BIC si quieren, o cualquier otro si no tienen el BIC, y traerse de la propiedad que van a tasar la cantidad de puntos. Lo metemos en esta fórmula y determinamos el valor de la construcción. Es muy sencillo. ¿Cómo se calcula A y cómo se calcula B? Bien, este método de suma de puntos, no sé si en los apuntes lo diría, no sé si así lo dicen los antiguos y prehistóricos apuntes a mano mío estaba. Este método salió en el número 36 de la revista Vivienda del mes de noviembre del año 68. A es igual. ¿Qué dirá? Cifra fijada en Australia por metro cuadrado. No, en el 60 y pico no había en Australia, era pesos todavía. 15A más 25H más 7C más 1M menos 0,5L. Da, 0,5L. Y B es 1/8 de 1 off más 8P más 0,5Z más 1B más 2T. Ustedes me preguntarán qué es cada una de estas cosas. Enseguida se las digo. Pero yo antes quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es esto? Ahí. Sí, está bien, sí. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá?
cuando escribí estas fórmulas, estas dos fórmulas. Un método de... debe ser la parte... ¿Qué? Método de los costos dominantes. Una equivalencia de costos dominantes. Esto es una equivalencia de costos dominantes. Una que depende de la obra gruesa y otra que es para los elementos de terminación de la vivienda. Eso es lo que he hecho. Y esto es lo interesante de este método. Ahora vamos a ver qué son cada una de estas cosas. No me las acuerdo de memoria, no me acuerdo de la fórmula. Y algunos me las ponen en el pizarrón cuando va a dar un examen y yo los felicito, le digo, si a todos ni las miro pues no las sé, así que mal le puedo decir si está bien o mal. Esto es una equivalencia de costos dominantes. Cuando sepamos qué es esto, ustedes la van a calcular también. Se van a averiguar el precio de A, de H, de no sé qué cosa. No le va a dar ni por casualidad, tampoco. No le va a dar ni por casualidad. Y si yo se lo aclaré, salió en el número 36 de noviembre del 68. Está claro que esta equivalencia de costos dominantes no va a andar. Pero al igual que la anterior equivalencia de costos dominantes, esto se puede arreglar, ustedes lo pueden calcular. Ustedes saben en esta ecuación que si X es 75 puntos es una vivienda estándar, bien de IPB, bien estructuradita. Bueno, eso, ¿saben cuánto sale? A ese valor tienen que llegar. Busquen un valor de A más un valor de B, que A esté relacionado con los materiales de la obra gruesa, que B esté relacionado con los materiales de la construcción, que esto les dé 7.000 pesos por metro cuadrado. Y van para toda la vida con esa fórmula. Esa es la fórmula que yo les hablaba de que está en las normas provinciales de transición. Van para toda la vida con esa fórmula. Bueno, ahora sí, veamos qué es cada una de estas cosas. A. Jornal del ayudante albañil sin cargas sociales. H. Precio del kilo de hierro redondo para hormigón de 12 milímetros. C. Precio de una bolsa de cemento. M. Precio del metro cuadrado de madera de encofrado. L. Precio del millar de ladrillos comunes. O. Jornal de oficial albañil sin cargas sociales. P. Precio del kilo de pintura al agua en lata de 4 kilos. Z. Precio del metro cuadrado de azulejos, San Lorenzo o similar. B. Precio de un metro de caña de hidrobronce de 3 octavos de pulgada. Ya no sé si existe el hidrobronce. Eran jorobales, no, era toda una tecnología el caño de hidrobronce. ¿Lo apagaste? No. Qué pena. Apágalo, por favor. Precio de un kilo de perfil de acero doble T. Insisto con esto. Van a calcular esto, no le va a dar ni por casualidad. No importa, hacen nota. No quieren trabajar, yo lo voy a revisar, yo lo voy a investigar. No quieren trabajar, ni una pista, cópiense la de las normas provinciales de transición. ¿Me prestas tus apuntes un segundito? Me doy las normas provinciales de transición. Representa el valor del metro cuadrado. O sea, la ventaja de establecer que esta fórmula no es importante. Lo importante es que ustedes la hagan y que sepan que la pueden usar con tranquilidad esa fórmula. Te devuelvo los apuntes. Bueno, hagamos un recreo, ¿les parece? Esto me servía a mí para tasar el valor de un edificio nuevo, pero si el edificio no estaba nuevo, de mucho me servía todo esto.
Entonces lo que vamos a ver ahora, lo que les contaba al principio de la clase de hoy, de cómo era el procedimiento. Bueno, ahora ya sabemos cuánto vale hacerlo nuevo, pero este edificio tiene una determinada antigüedad y un determinado estado de conservación. Entonces vamos a calcular cuánto ha perdido de valor por estas dos circunstancias para determinar el valor que este edificio tiene hoy. Con los métodos anteriores yo sabía cuánto costaba hacerlo nuevo. Ahora vamos a ver cuánto vale hoy. Para eso tenemos que utilizar el concepto de depreciación. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es ese concepto de depreciación. No confundir con un concepto de amortización, es distinto. Amortización es una previsión que yo hago con un mueble, con una máquina, porque sé que tiene una determinada vida útil y al final de la vida útil, si yo quiero seguir usándola, voy a tener que reponerla. Entonces, para que no tener que afrontar el costo derechito de una máquina, todos los meses, todos los años voy haciendo una reserva. Ese es el concepto de amortización. El de depreciación es distinto del concepto. La depreciación es la pérdida de valor que tiene un bien o una cosa como consecuencia del transcurso del tiempo o del uso al que ha sido sometida. La pérdida de valor, ¿cuánto ha perdido de valor ese bien? Como consecuencia del transcurso del tiempo, la antigüedad, habíamos visto que era uno de los elementos que le daba mayor o menor valor a las construcciones, o del estado de conservación, el estado de uso, el uso al que ha sido sometido ese bien. Si ha sido bien usado o mal usado, si ha sido cuidado, si no ha sido cuidado, si ha sido refaccionado en el caso de una vivienda o no ha sido refaccionado. Entonces, lo que vamos a ver hoy y parte de la clase que viene es este concepto de depreciación, esta pérdida de valor. Al igual que como hicimos con terrenos, como hicimos más tempranito con construcciones, veamos para saber qué es lo que vamos a tener que medir, cuáles son los elementos o cuáles son las causas que pueden producir esta depreciación. Entendiendo cuáles son las causas, va a ser mucho más sencillo después que nosotros podamos razonar ante una circunstancia determinada qué pérdida de valor le asignamos por tal o cual circunstancia. Estas causas, las más comunes, se pueden dividir en tres en general: causas físicas, causas funcionales o causas contingentes o accidentales. Tres grandes formas de medir la depreciación, tres conceptos, las tres me llevan a una pérdida de valor, pero cada una se trabaja de manera distinta. Las causas físicas son las que se producen como consecuencia de un desgaste por funcionamiento. No es necesario que sea un motor para que hablemos de funcionamiento. Un edificio también está funcionando y tiene, a medida que avanza el tiempo, tiene cada vez una mayor antigüedad. Y ya sabíamos, hay una pérdida de valor, hay una disminución de valor, nada más que por el simple transcurso del tiempo. Eso es una causa física. Los materiales están cada vez más viejos. No vamos a ver gran diferencia en el cemento, no vamos a ver gran diferencia en el ladrillo, pero una cañería se ve fácilmente como con el tiempo pierde su capacidad de producir algo. Entonces hay una depreciación. Lo cual genera un deterioro que se suele llamar deterioro por decrepitud. Una cosa es estar obsoleto y otra cosa es estar decrépito. Obsoleto lo vamos a ver enseguida en las causas funcionales. Decrépito es, y como decirlo, y yo ya no soy capaz de correr los 100 metros ya no puedo ni agacharme a poner las zapatillas. Bien, pérdida de valor como consecuencia del transcurso del tiempo o del mal uso al que he sido sometido. Eso es una depreciación. En un auto también, si yo tengo un auto, si yo tengo mi moto modelo 2014
la saqué de la fábrica y nunca en la vida le revisé el aceite y no tenía aceite, la anduve 300 kilómetros sin aceite y evidentemente que ha perdido un valor importante porque hice sonar el motor y hay una pérdida de valor, un deterioro importante que disminuye el valor como consecuencia, no del transcurso del tiempo, porque en realidad desde 2014 la distinta, pero por el mal uso. Estos son los dos elementos que se pueden poner. Dentro de las causas funcionales, nosotros podemos encontrar dos grandes grupos. La insuficiencia, que cuando la unidad no alcanza a producir lo que se le requiere, por un motivo o por otro, ya no puede hacer con eficiencia lo que para lo cual había sido prevista. Hay depreciación funcional, aunque la casa esté muy nueva y esté muy bien construida y muy bien cuidada. Cuando construye una casa tipo chorizo, hoy hay una depreciación funcional y no puede producir para lo cual fue creada. No me puede dar los estándares del confort que hoy consideramos esenciales para una vivienda, porque hay un montón de circunstancias que no funcionan. Eso es insuficiencia. El otro es obsolescencia. El otro gran concepto que podemos encontrar en causas funcionales es la obsolescencia. La obsolescencia es cuando la cosa ha pasado de moda. A ver, se me ocurre un ejemplo muy clarito. Yo puedo hoy construir una locomotora a vapor nueva y que funcione perfectamente. Hay 800.000 conceptos posteriores al de locomotora a vapor, la eléctrica, la diésel, la tren bala y todo lo que se le pueda ocurrir, que hacen que no tenga ya ningún sentido construirme una locomotora a vapor hoy, porque funciona 10 veces peor que cualquiera de las otras, tiene mucho más rendimiento las otras. Entonces, acá se produce una pérdida de valor por obsolescencia. Yo en el año 62 no podía comprar, en el 62 era muy chico, no importa, vamos a imaginarlo así. En el 62 me compré un Gordini y está en el garage sin haberlo arrancado nunca del año 62. Más allá que hoy un Gordini puede valer como antigüedad, nadie está en ese estado, pero evidentemente hay una depreciación por obsolescencia, porque el Gordini no hace las cosas que hace una marca, el Audi no sé cuánto. Ya no es lo mismo, el Gordini no puede correr a 130 km por hora, ni tenía dirección asistida, ni tenía freno ABS, ni tenía un montón de cosas, y no hubo mal uso, pues no usé nunca. Transcurrió el tiempo, pero en realidad no el tiempo de funcionamiento, el tiempo de funcionamiento sigue siendo cero, pero hay una depreciación por obsolescencia. Y el último motivo para analizar de cuáles son las causas que producen la depreciación son las causas contingentes o accidentales. Los accidentes, un incendio, un terremoto, parásitos en una cañería, por ejemplo, son cosas que yo no puedo prever lo que pueden suceder, y cuando sucede producen un daño, y ese daño yo lo tengo que cuantificar porque es una pérdida de valor. Se me incendió la mitad de la casa y bueno, la mitad de la casa ya no me sirve más, hubo una pérdida de valor. Bien, estas son las tres causas más importantes de depreciación. Fíjense ustedes que las últimas, las contingentes o accidentales, nosotros no las podemos medir, no las podemos predecir. No vamos a encontrar una fórmula para calcular la depreciación accidental.
No, porque no la hay. Cuando pasó, lo más que puedo hacer es medir cuánto se rompió, cuánto dejó de servir. Pero no puedo decir, la casa va a durar 50 años porque en los 50 años le va a agarrar un terremoto. ¿Qué sé yo si le va a agarrar un terremoto? ¿Qué sé yo si se va a caer o no se va a caer? Si se va a dañar o no se va a dañar en ese terremoto. Entonces, las causas accidentales no se pueden predecir, por lo tanto no hay una función para calcularlas. Lo mismo va a pasar con las causas funcionales. Las causas funcionales, que son las que dependen de la moda, de los sistemas constructivos, de los conceptos de confort que pudieran haber, confort hablando en el caso de una vivienda, de una construcción, también en un auto, también en un electrodoméstico hay depreciaciones físicas, funcionales y accidentales. Estas tampoco se pueden predecir, porque yo no sé cuándo van a suceder, cuándo va a cambiar el concepto y no sé, cuando salga uno nuevo. ¿Y cuándo va a pasar eso? No tengo la menor idea. No soy adivino, no lo puedo predecir. Entonces, como consecuencia de esto, lo único que nosotros vamos a poder medir adecuadamente es la pérdida de valor que se produce como consecuencia del uso del transcurso del tiempo en las causas físicas. La depreciación funcional no se mide, se estima. La depreciación accidental no se predice, se mide qué fue lo que pasó. Solo vamos a predecir y solo va a haber una función para calcular las depreciaciones de carácter físico. Y cuando definíamos depreciación hablábamos de dos conceptos: la pérdida de valor por el transcurso del tiempo y la pérdida de valor por el uso o el estado de conservación del inmueble. Bueno, vamos a detenernos un poquitito en la primera de estas. ¿Qué pasa con la depreciación física como consecuencia del transcurso del tiempo? ¿De qué manera la vamos a calcular? Y aquí vamos a encontrar tres métodos. Hay más, hay muchísimos más, pero todos son una combinación de alguno de estos tres métodos. Y después vamos a ver un método más que no es combinación de ninguna de estas y que es un concepto mucho más racional. Que ya vamos, me estoy adelantando y les voy a hacer lío. Borremos esto. La primera depreciación que vamos a analizar es la que se conoce como el método de la línea recta. Este es el concepto más natural, más espontáneo que nos puede salir para calcular la depreciación. Esto es vida transcurrida o tiempo o edad sobre vida probable, no sé cómo están los apuntes, pero es tiempo. Este eje es tiempo y esto es depreciación. Vamos a llamarla D. Es depreciación, es la pérdida de valor. Entonces, si decimos que la pérdida de valor es una consecuencia por el transcurso del tiempo, está claro que, y estamos hablando del método de la línea recta, está claro que esta es una recta, que no me salió como recta, pero es una recta, y que varía linealmente en función del tiempo. A mayor tiempo, tengo mayor depreciación. Y es un concepto bastante racional, bastante razonable. La ecuación sería, la depreciación sería igual a la edad sobre la vida probable. La vida probable es lo que yo estimo que va a durar una construcción determinada. 60 años, 70 años, 80 años, 100 años, no sé, hay tablas para eso. Lo que estimamos que va a durar una construcción determinada. Por lo tanto, la edad sobre la vida probable que me va a dar
el porcentaje de vida transcurrida que tiene. Y esta sería la depreciación, esta sería la ecuación. Ya les digo, es un método bastante razonable en teoría, pero fíjense qué contraindicación grave que tiene este método de la línea recta. Si yo tomo un periodo determinado al principio de la vida útil, esta sería la depreciación, ¿verdad? Esta sería la pérdida de valor que tuvo este bien en este tiempo. Fíjense, si tomo el mismo tiempo, pero sobre el final de la vida útil, voy a tener exactamente la misma depreciación. Y esto no es razonable. Una construcción, un edificio, pierde mucho más valor al final de su vida útil que sobre el principio. Un niño recién nacido tiene toda la fuerza, la polenta y toda la pila del mundo. Yo, o sea, al año de vida es como si no hubiese nacido todavía, sigue intacto, ¿no es cierto? Yo, al final de la vida útil, y cada vez me voy haciendo más pelota progresivamente. Me voy rompiendo más a medida que pasa el tiempo. En un edificio pasa lo mismo, sobre el final de la vida útil, la depreciación se hace mucho mayor. Entonces aparece otro método. Esto también lo damos. También usamos la misma que ahí. Ustedes dicen en los apuntes qué notaciones que tomamos. Que se llama sí. Dice, no, la depreciación no es una función lineal a lo largo del tiempo, es una función cuadrática. Entonces, la depreciación es una parábola de segundo grado. Esto es depreciación igual a e cuadrado sobre vida probable al cuadrado también. Y acá se ve a simple vista que para un tiempo determinado la depreciación al principio de la vida útil es muy pequeñita y ese mismo tiempo sobre el final de la vida útil es mucho mayor. Y este ya es un concepto bastante más evolucionado respecto a este otro, porque muestra con un poco de mejor fidelidad qué es lo que sucede con la variación o la pérdida de valor de una cosa por el simple transcurso del tiempo. Después se dieron cuenta, o los especialistas dijeron, mirá, la verdad que pierde muy poquito valor al principio de su vida útil y demasiado al final de la vida útil. En realidad no se comporta tan así esto en la realidad. Entonces se generó un nuevo método que se llama el método de Ross, donde lo que hizo Ross fue tomó exactamente un promedio aritmético entre las dos, entre el método de la línea recta y el método de cuerpo. Sacó el promedio, que también es una ecuación de segundo grado, pero no tan extrema en estas condiciones al principio y al final de la vida útil. Es como que está
amortiguado esto, no se da con tanta evidencia estos efectos al principio de la vida útil que al fin de la vida útil. Bien, esta fórmula de Ross es internacionalmente aceptada para calcular depreciaciones por el transcurso del tiempo y es en general la que nosotros más vamos a aconsejar que se utilice. Lo cual no quiere decir que todo esto esté de más o a la macana. No, esta depreciación de la línea recta es muy usada o es muy aconsejable utilizar, por ejemplo, para el caso de máquinas o herramientas, que sí es muy lineal la duración. Es lo mismo el motorcito que están dando al principio de la vida útil que al final. Pierden valor en la misma proporción, máquinas y herramientas. Esta tan... no me sale la palabra, me sale un guaranga, pero tendría que haber algún término académico más, tan trágica en su curvatura. En realidad se utiliza mucho para inmuebles, para construcciones que están sometidos al esfuerzo de cargas dinámicas, puentes, diques, donde tienen una duración distinta, donde el esfuerzo se hace sentir y se hace sentir mucho. Entonces sí, no varían o disminuyen muy poquito el valor al principio de su vida útil que al final de la vida útil. Y esta es la que nosotros aconsejamos que se utilice cuando nos encontramos con construcciones que están sometidas a esfuerzos estáticos, edificios. Esta es aconsejable para eso. Yo no sé si este grafiquito que voy a hacer ahora está en los apuntes, no recuerdo si está, pero me encanta hacerlo y es muy interesante ver qué es lo que pasa. Así que lo voy a dibujar. No sé si me va a salir igual que los apuntes porque lo voy a inventar ahora. Pero para que entiendan un poco mejor cómo es el proceso y dónde hay que tener cuidado cuando trabajamos con métodos de depreciación. Si está, yo creo que sí, pero si buscan el libro, si no están los apuntes, buscan el libro o leen otra bibliografía, se lo van a encontrar con 50.000 variantes distintas, pero lo que quiero que entiendan con este gráfico que voy a hacer es la idea, nada más. Van a ver qué sencillo que es. Esto es el valor actual y esto es la edad sobre la vida privada, el porcentaje de vida transcurrida. Originalmente, la curva de depreciación es una curva de este tipo. Al principio, en el instante cero, en el tiempo cero, cuando está recién construida, la propiedad de la construcción vale, en este caso sería coincidente con el valor físico de reposición a nuevo. ¿Cuánto sale a hacer hoy este edificio? Porque en el instante cero no hay transcurso del tiempo, no ha sufrido nada de desvalorización. El valor actual coincide con lo que nosotros calculamos teóricamente como valor físico reposicionado. A medida que pasa el tiempo, de una forma cuadrática, como lo expresáramos con el método de Ross, va a ir perdiendo valor, ¿sí? Pero no va a perder la totalidad del valor. Nada pierde todo el valor. A todo le queda algo que se llama valor residual y que ya se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto explica que haya construcciones de 200 años que todavía tienen valor, que tienen mucho valor. Para
terminado. Este va a ser el valor actual que tiene esta construcción hoy, para un instante determinado. Para otro instante va a ser un poco menos, ¿verdad? Esto que está acá es el valor residual. Esto es lo que nosotros nunca vamos a dejar a depreciar. Toda construcción queda con algún valor residual. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es este valor residual? Lo que obtenemos por la venta de los materiales de demolición. No todo va a ir a parar al basurero. Los vidrios los vamos a sacar con cuidado y los vamos a vender. Tienen valor. Las barandas, la carpintería, todo lo que podamos rescatar tiene algún valor. Esto se estima, representa entre un 5 a un 7%, yo hoy me iría un poco más, a un 10% del valor de reposición a nuevo, pero tiene una estimación, aproximadamente entre el 5 y el 10% del valor de reposición a nuevo. Pero eso no lo voy a perder, porque de alguna manera lo voy a vender. Esta es una construcción antigua, de lujo, se sorprenderían ustedes con la cantidad de dinero que se arranca por eso. El parqué de los pisos, las cañerías de plomo, todo eso se vende. Entonces, no todo se deprecia. ¿Qué pregunta querías hacer? Sí, por reliquia puede subir la curva de arriba. ¿Cómo? Por reliquia, si es un mueble histórico. No estamos hablando de valores intangibles, no estamos hablando de cosas que no tienen que ver con los valores físicos. Por eso se define como valor físico reposición a nuevo. Si después en esta casa vivió el cachorro Bauer, y por lo tanto tiene un valor exorbitante porque es el ídolo de la máxima institución futbolística en Mendoza, eso es otra cosa. Y le vamos a dar un valor histórico por otra cosa, pero no lo vamos a calcular dentro del valor físico reposicionando. Sí. Y por ejemplo, si estamos en un barrio que son casas antiguas pero remodeladas, y el barrio ha aumentado por moda o qué sé yo, las casas empiezan a tener un valor. Pero el valor físico no cambia nunca. Claro, el valor físico es constante porque el material sale lo mismo hacer en una zona buena que en una zona mala. Pasa otra cosa. Ya enseguida llegamos a todo eso. Pasa otra cosa. Bueno, tal como están las cosas, entonces cuando llego a su vida probable máxima o estimada, cuando llego a los 80 años de vida, esto quedaría ya con un valor constante y no se movería más a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que la depreciación es la pérdida de valor como consecuencia del transcurso del tiempo o del uso al que ha sido sometida. Pero resulta que yo, por aquí, hice todas las refacciones necesarias. Cambié los pisos, que estaban todos rotos, cambié todos los sanitarios y los aparatos de cocina, cambié las cañerías, cambié la instalación eléctrica, hice una remodelación importante. Una refacción, no una remodelación, una refacción importante. ¿Sí? ¿Qué hice cuando hice esta refacción? En este tiempo determinado, lo que hice fue hacer esto. Fue como prolongar hasta aquí la vida útil probable. Después, varios años más adelante, hago lo mismo y sigo estirando esta vida útil. Y así permanentemente a lo largo del tiempo. Si yo lo mantengo al edificio, nunca cada vez más va a tardar más tiempo en llegar a este valor residual. Por eso se explica que construcciones de 400 años tengan un valor incalculable, por ejemplo en Europa.
porque hicieron todas las modificaciones habidas y por haber, porque eso ya no está llegando al final de su vida útil, al contrario, con cada refacción, con cada modificación sustancial que yo haga sobre la propiedad, estoy estirando su vida útil. Entonces, el concepto de decir una construcción determinada tiene 60 años de vida probable, la voy a tasar hoy que tiene 30 años, ha transcurrido el 50% de su vida útil. Es el concepto más utilizado en tasaciones de mejoras, pero es uno de los conceptos más erróneos habidos por haber. Porque en realidad lo que yo tengo que verificar al momento de hacer una tasación no es cuánto lleva de vida transcurrida. Insisto, en la práctica todos vamos a hacer eso, hasta yo lo hago. En situaciones más o menos ordinarias, cuando aparece algo fuera de lo común hay que empezar a considerar todas esas cosas. Entonces, cuando yo hago la tasación, lo que yo tengo que ver es qué expectancia de vida le queda a ese bien en las condiciones actuales. Tiene 30 años, pero en realidad ya le han hecho todas las reformas necesarias. Este inmueble en vez de durar 80 años va a durar 120 años. Entonces mi expectativa de vida, mi expectancia de vida va a ser sobre esos 120 y no sobre los 80 que dice el manual. ¿Se dan cuenta? Esto no lo podemos dejar de tener nunca presente, porque si no siempre vamos a sacar conclusiones equivocadas y nos va a dar al final que una construcción importante, de gran categoría, pero que tenga 80 años, porque la tablita del manual dice que una construcción dura 80 años, nosotros le vamos a calcular el valor residual, el 10% nada más. Y mentira, esa construcción tiene mucho valor en la calle todavía porque está adecuadamente cuidada. ¿Entienden cuál es el proceso? ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado siempre? Esto es lo más importante de todo. Este porcentaje de vida transcurrida. Vamos y miramos, por costumbre, porque el manual lo dice, la edad sobre la vida probable. Y en realidad nosotros tenemos que llegar, más importante que saber la edad del bien, es saber cuánto le queda de vida todavía a ese bien. Porque si no, toda la conclusión que saque en el futuro va a estar equivocada. Bien, este es el proceso de depreciación. Más adelante viene Don Heidegger. Heidegger no es Heineken. ¿Saben? He cansado de ver Heineken en los exámenes. Heidegger. E introduce el concepto de estado de conservación. Decíamos, la depreciación es la pérdida de valor como consecuencia del transcurso del tiempo y el uso al que ha sido sometida. Bien, acá viene Don Heidegger y mete el estado de conservación. Entonces, se la voy a hacer rapidita. Heidegger elabora una tabla de coeficientes de depreciación en la cual genera 5 estados. No lo tengo acá, bueno, no importa. Genera 5 estados: estado 1, nuevo o muy bueno; estado 2, necesitado de reparaciones sencillas; estado 3, necesitado de reparaciones importantes. Bien, dale, contámelo. 2 buenos. Regular. Regular. Normal. 3, necesitado de reparaciones sencillas; 4 de reparaciones importantes; 5 estados. 5 estados de lucha. Estos 5 estados, y admite la existencia de estados intermedios. Y desarrolla una tablita del coeficiente que tiene esta estructura. Básicamente, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y estado 5. Y el porcentaje. El 1%, el 2%, el 100%. Por supuesto que acá es todo el 100% al final, y acá en el estado 5, que es demolición, es todo el 100%. Y acá va tomando valores arbitrarios. Por ejemplo, para el 1% de transcurrida, creo que es 0,505, si no me equivoco, el coeficiente de Heidegger.
y a raíz de esta tabla define una fórmula, que lo voy a poner acá, que dice que el valor actual de una propiedad es igual al valor de reposición a nuevo, lo que nosotros habíamos calculado por cualquiera de los 5 métodos anteriores, menos el valor de reposición a nuevo menos el valor residual por una constante K. Esta constante K es la que se saca de aquí. Y así de fácil nosotros calculamos nuestra depreciación por edad, porque aquí está considerada la edad, y por estado de conservación, porque cada uno de estos estados y sus estados intermedios es el uso al que ha sido sometido. Bien, esta formulita se usa acá, se usa en la China, se usa en todo el mundo, mundialmente conocida. Hoy no lo voy a hacer porque ya estamos sobre el horario, pero les cuento para que ustedes se den una idea de qué vamos a charlar en la clase que viene. De que este señor Hayek era un alemán, allá por el año 1800 y pico, que vivía en su Alemania natal, y que dijo: me parece que si yo desarrollo la espiral logarítmica, los valores que tomaría el desarrollo de una espiral logarítmica, estaría re piola para calcular la depreciación de los edificios. Y esto que vamos a encontrar aquí adentro es una variación de los cálculos que hizo este señor Hayek en 1800 y pico en Alemania de una espiral logarítmica. Bien, ya se imaginan, cortemos casi prácticamente. Espera que termine, ya redondeo, le doy un cierre a esto. Ya se imaginan de qué vamos a hablar los primeros 15 minutos de la clase que viene. Le voy a pegar este método para que tenga. Cortado.